Hermanos, pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 23, versículos del 29 al 39. La lectura que voy a hacer será la base de la reflexión que vamos a tener a continuación. Mateo 23, versículos del 29 al 39. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos versículos contienen el juicio por rechazar al Mesías. De hecho, ese es el título, el juicio por rechazar al Mesías. Y en ellos vamos a ver tres aspectos del juicio por rechazar a Cristo que despiertan nuestra adoración y nuestra reverencia. Esta es la última semana en la vida de nuestro Señor antes de la cruz, en su ministerio antes de la cruz. Alcanza un clímax en su discurso contra los fariseos y los escribas, porque este es el más grande de los ayes que se mencionan en este capítulo 23, y es apropiado que sea el más largo porque denuncia el plan, entre comillas, secreto que tenían estos hombres para asesinar al Señor. En él vamos a ver tres aspectos del juicio por rechazar a Cristo que despiertan nuestra adoración y nuestra reverencia, como ya lo había mencionado. El primer aspecto es este, que el juicio a quien rechace a Cristo es inevitable, es juicio inevitable. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esa expresión ay es tanto una expresión de juicio como de lástima. Pobres de ustedes, escribas, fariseos hipócritas. Por un lado edifican sepulcros a los profetas, les hacen tumbas, hacen monumentos a los justos. Por el libro de los Hechos entendemos que la tumba de David todavía la tenían bien ubicadita y cuidadita hasta este tiempo del Señor Jesús y hasta nuestros días. Ellos edificaban monumentos para los justos, y sin embargo, el más justo y el mayor de los profetas estaba entre ellos, y en su corazón le odiaban y lo querían matar, y tenían un plan que estaban a punto de echar a andar para asesinar al Señor Jesús. Es que estos hombres, los profetas y los santos, les caían mejor muertos que vivos. Les tenían más respeto cuando ya estaban en la tumba que cuando les denunciaban sus pecados. Por la iniquidad de un hombre, de un edomita llamado Herodes, Juan el Bautista murió, y por la iniquidad de estos hombres, nuestro Señor Jesucristo iba a ser llevado a la cruz. Apenas unos días, casi se cuentan las horas para ese momento. Como digo, es más fácil honrar a quien nos dice la verdad cuando ya no está entre nosotros. Y así eran estos hombres. El versículo 30 dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¡Cuánta hipocresía! Porque ahora dicen ser mejores que sus ancestros, cuando la historia está por probar que eran peores. Nosotros no hubiéramos participado, nosotros no hubiéramos hecho eso. Bueno, a punto están de mostrar que eran un grado mucho más bajo que los anteriores. Estaban pensando, creían, soñaban con ser mejores que sus ancestros, pero el Señor les dice lo siguiente: así que dais testimonio
contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El argumento era tan débil que en realidad era contraproducente. Ellos querían disasociarse de los ancestros que habían asesinado a los profetas antiguos, y en realidad con sus palabras estaban admitiendo pues ser parientes, aunque aquí más bien debemos entender que son hijos, como hijos típicos. Es decir, se comportan como ellos y por eso se les llama hijos. Y les dice el Señor, ustedes en realidad son cómplices. No estaban presentes, pero sus intenciones, el plan que tienen en sus corazones, nos hace por lo menos iguales a aquellos. Por lo menos son cómplices, comparten la culpa de la muerte de aquellos hombres. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. Ustedes son sus propios testigos. Ahora en el 32 dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué texto tan fuerte? Pareciera que si uno toca las páginas de la Biblia está calientito aquí. El Señor está desnudando a estos hombres, los está exhibiendo, sus corazones están al descubierto delante de los ojos del Señor. Y les está diciendo toda esta presunta reverencia, respeto por los profetas y por los justos de la antigüedad, no es más que mera hipocresía. Lo que van a hacer, háganlo ya. Palabras como las que le dice a Judas unos momentos, unas horas después. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Esta frase, llenad la medida de vuestros padres, es una orden. Vayan y hagan, compórtense como sus padres. Pero en la Escritura la figura de llenar una copa generalmente va asociada con la ira, o con el pecado, o con el juicio. El Señor está diciendo, colmen la paciencia de Dios. Háganlo ya. Háganlo ya. Uno podría preguntarse, pero ¿está dando una orden a que hagan algo malo? Es que ellos ya están decididos. Es como Judas, ya tienes todo armado y es el momento en que tu iniquidad lleve a cabo el plan de Dios. Ha llegado la hora de morir, háganlo ya. La iniquidad de estos hombres va a echar adelante el plan de Dios, pues sí. El Cristo tenía que morir, tendría que ser traicionado y el Señor solamente les está diciendo lo que van a hacer de una vez. Llénenlo, háganlo, sean iguales, compórtense como lo que verdaderamente son, serpientes, generación de víboras. ¡Oh, qué tremendas palabras! Esto de serpientes y generación de víboras, sin duda que es una referencia a la serpiente antigua, a Satanás. Y esta palabra, víboras, llegó a asociarse tanto con la maldad, con mortandad, con engaño, que en la mitología griega a un monstruo, mitad hombre, mitad víbora, se la llamaba Equidna. Equidna es la palabra griega para víbora. Así que fíjense lo que el Señor les estaba diciendo, y que todos los presentes allí, porque no estaba solito con ellos, todos estaban entendiendo, les está diciendo, son de lo peor, están llenos de engaño. Bueno, el juicio es inevitable a quien desprecia al Salvador. Y el Nuevo Testamento da testimonio de eso también. Hablando de otros falsos maestros, escribió Pedro, segunda carta de Pedro 2:17, para los cuales está reservada la más densa oscuridad. Es inevitable. Tú rechazas a Cristo y vas a tener que enfrentar juicio de condenación. Hebreos 10:26 dice, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Quien rechace al Salvador enfrentará condenación de parte de Dios. Para los creyentes no está reservada ira, no está reservada condenación, porque Dios no nos ha puesto para ir, escribió Pablo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5:9. Efesios 2, recuerda ese pasaje, versículo 3 y versículo 4, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios en su gran amor nos dio vida. Así que vea de qué le salvó el Señor, de un juicio inevitable.
y de un juicio que por rechazar a Cristo será más severo. Será más severo. Estamos viendo 3 aspectos del juicio por rechazar a Cristo, y el segundo es un juicio más severo. Y esto debe despertar nuestra adoración y nuestra reverencia a Dios. Porque el Señor nos libró de esto. Porque usted y yo hemos escuchado del Cristo. Y Él abrió los ojos de nuestro entendimiento para que resplandeciese la luz de su Evangelio, en lenguaje del apóstol Pablo. Dice el versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Sabe qué está diciendo? Les voy a mandar a unos de los cuales ustedes no tienen nada que ver. Yo estoy haciendo una cosa diferente en la cual ustedes no tienen cabida. Qué duras palabras. Y los está exhibiendo y los está quemando. Nuestros líderes, pudo haber pensado alguien en el pueblo tal vez. Y les está diciendo que no tienen nada con Dios. Por eso el Señor les dice, les voy a mandar a estos profetas y sabios y escribas. Ahora, son 3 ángulos de un siervo de Dios. Pero para tratar de definirlos brevemente, podríamos decir, profetas, sí, ya estaba preparando a los apóstoles que hablaron en el nombre de Dios. Escribas, sí, ya estaba preparando apóstoles, y varios de ellos fueron escritores que plasmaron la palabra inspirada de Dios. Sabios, sí, pero no con sabiduría del mundo. Estos eran hombres de vulgo y pocos meses después les reconocerían que habían estado con Jesús, porque tenían una sabiduría celestial, la sabiduría que es de Dios, una sabiduría para salvación. Por eso el Señor también les dice, ustedes van a hacer lo mismo que han hecho siempre. ¿Los mataréis? Sí, muchos de ellos terminaron muertos a manos de asesinos, no por causas naturales nada más. ¿Los crucificaréis? Pues el Señor Jesús para empezar, Pedro para seguirle. ¿Azotaréis? Pregúntele a Pablo. ¿Y los perseguiréis? De ciudad en ciudad los andarían correteando a los creyentes y querrían acabar con ellos. De hecho, Pablo decía, yo quería acabar con la iglesia, yo me los quería echar a todos. Si por mí hubiera sido, yo los hubiera acabado. El Señor dice, de esa manera van a reaccionar. Ese era Pablo antes de conocer a Cristo y era un fariseo. Este envío de escribas, de sabios y de profetas cumpliría 2 propósitos de Dios. Primero, la expansión del Evangelio de Cristo. Pero en el texto hay otro propósito que cumpliría. Ve el versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Cuál sería ese otro propósito? La expansión del Evangelio por un lado, pero también que estos hombres llenaran, colmaran la paciencia de Dios. Y entonces viniera el juicio en manos de los romanos, aproximadamente 40 años después. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, toda la sangre inocente. Ustedes van a compartir. Bueno, no es precisamente que el Señor les cargue la culpa de haber matado a los que ellos ni siquiera conocieron. Lo que les está diciendo es, ustedes en sus asesinatos van a hacer algo peor. Acuérdese, entre mayor revelación, mayor responsabilidad. Ustedes, estos hombres, les dice el Señor, tienen más responsabilidad porque estoy aquí. Y porque estos han estado conmigo y ellos van a dar testimonio de mí, entonces ustedes llevarán un castigo más grande, como si toda la sangre de aquellos se les cargara a ustedes. Desde Abel, el primer justo e inocente muerto, hasta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Quién es él? Bueno, Zacarías, hijo de Berequías, de acuerdo a Zacarías 1:1, es el profeta menor. Pero hubo otro Zacarías, con quien generalmente es confundido en la interpretación de este texto, cuya muerte está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 21. A mí me parece más bien, a diferencia de diferentes comentaristas bíblicos,
que este Zacarías es el profeta menor por la identidad que da el Señor. ¿Por qué no podríamos pensar que el Señor se equivocó? Y es muy aventurado decir, bueno, luego le agregaron eso al hijo de Berequías. Y el Señor dijo que este Zacarías, hijo de Berequías, murió como aquel otro Zacarías, cuyo padre se llamaba Joiada. Bueno, pues le tendremos que creer. De cualquier manera no hace tanta diferencia. Lo que está dando es una referencia de todas las muertes de las cuales era culpable el pueblo judío. Acuérdense del capítulo 21, les habló de toda esta parábola de los siervos que son enviados y a todos los matan. Uno tras otro los matan. Ya les había estado mencionando lo que es la historia de los judíos. Continuo rechazo hacia Dios, y ahora se los está diciendo con todas sus letras. Juicio más severo. Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? ¿Cuánto más? El castigo es peor porque hay más revelación. Es un juicio más severo para quien rechace al Salvador. Demos gracias a Dios porque abrió nuestros ojos. Usted y yo no tendríamos derecho de decir, bueno, es que yo sí hubiera sido cristiano de todas maneras. Usted y yo íbamos corriendo de Dios, huyendo de Él. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es por su designio, es por su gracia que Él abrió los ojos de nuestro entendimiento. Hizo que resplandeciese la luz del Evangelio. Yo no sé cómo haya sido ese día para usted. Le voy a hablar un poco del día que entregué mi vida a Cristo. No fue en un templo, no fue en una reunión cristiana, fue en la soledad de mi cuarto, reclamándole a Dios porque mi padre estaba en estado de coma desde hace algunas semanas. No sé cómo, pero por la gracia de Dios, los reclamos, la ira, no sé si las blasfemias, no lo recuerdo y no lo quiero recordar, pero se convirtieron en quebranto y en clamor por perdón. Esa es la situación de todos. Es por la gracia de Dios. No podríamos decir como estos, yo no hubiera hecho eso. Si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo no hubiera creído. No es cierto. Eso solamente queda en el designio de Dios. Y en su gracia nos hizo nacer en este tiempo y conocer su Evangelio, para que no experimentemos juicio más severo, porque Él se lo certificó. Les dijo en el versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Yo no sé si alguno de estos llegó a creer en Cristo Jesús, como lo encontramos en el libro de los Hechos, que hubo religiosos que se convirtieron. Yo no lo sé, pero de que esta generación de judíos que vio al Mesías recibió la furia de Dios a través de la espada de los romanos, eso sí. Y el Señor se los dijo, no va a pasar esta generación. Ahora, el tercer aspecto del juicio de Dios por rechazar al Mesías, que nos lleva a adorarle, que nos lleva a temer y a tener reverencia ante Él, es que es un juicio de abandono. Jerusalén, Jerusalén, no creo poder interpretar esas palabras correctamente. Es un lamento. ¿Se acuerda de David con Absalón? Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Es un lamento profundo. Ahora es Jesús, no David, quien llora. Ahora ya no son sus interlocutores solamente los escribas y fariseos, ahora es toda la nación, representada en Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas. Es decir, esto es una acción continua, esto es lo que vives haciendo a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, a tus habitantes, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Leí de un hermano que dice, él vivía en una granja, y cuando andaba por allí un gavilán o un águila, las gallinas empezaban a hacer un sonido muy especial, y sus pollos corrían, dice, y las cubren hasta que pase el peligro, hasta que pasen estas aves enormes y peligrosas para los pollitos. Así dice el Señor, yo los quise juntar. De hecho, es una expresión que usaban los rabinos. Los rabinos hablaban
de que los prosélitos llegaban a estar bajo las alas de la Shekinah cuando se hacían judaizantes. Aquí el Señor dice: yo los quise juntar, los quise proteger bajo la protección mesiánica, pero ustedes no quisieron. Y aquí encontramos una de esas expresiones donde se habla de la voluntad divina, pero también de la responsabilidad del hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice por un lado. Pero solamente lo serán los escogidos, dice la Escritura por otro lado. El Señor quería, pero Israel no quiso. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? Ustedes no quisieron. Por tanto, versículo 38, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Y por casa tenemos que entender el templo. Yo no comparto la impresión de que podía ser el templo o la ciudad, y le voy a decir por qué. Porque apenas unos momentos antes se había llamado la casa de Dios, su casa. El templo es la casa de Dios. Así que contextualmente en el libro de Mateo nos dice que Jesús se refirió al templo como la casa de Dios. Vuestra casa es dejada desierta. Esto lo profetizó, esto lo vio Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículo 23 dice: y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Sabe cuál es ese? El monte de los olivos. Vea capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos. Cuando Jesús refiere estas palabras, su casa les es dejada vacía, se va al monte de los olivos, tal como Ezequiel lo vio. ¿No dijo el viejo anciano Simeón: este niño es gloria del pueblo de Israel? La gloria de Dios se fue al monte de los olivos. Vuestra casa es dejada deshabitada. No más ministerio público para ellos. No más las bendiciones del Señor presente entre ellos. Ahora su ministerio concluía, porque dice el versículo 39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es ira de abandono. Cuando Dios deja a alguien, cuando Dios suelta a alguien, como dice Romanos 1. Es más, habrá alguien aquí que se pregunte: bueno, ¿y podría Dios abandonar a los creyentes si ha prometido estar con ellos? Apocalipsis 3:20 se lo responde. Jesús escribe a la iglesia de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. Jesús había dejado a la iglesia de la Odisea, y Jesús puede todavía dejar. Puede abandonar, retirar su bendición de la vida de un creyente. Obviamente Él es omnipotente, Él es omnipresente, pero su bendición puede apartarse de la vida de un creyente si persevera en el pecado. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. No me van a ver más públicamente. Y después de la resurrección, las apariciones del Señor fueron a testigos selectos. Ya no a todo el pueblo, ya no entró a la ciudad para ser visto. Estaba estudiando este texto y escuché, de fondo me gusta poner música clásica, y de fondo tenía Carmina Burana, O Fortuna, su parte más conocida. Y ustedes conocen, los que hayan escuchado esa canción, que le ponen a los gladiadores y a los partidos de fútbol americano, puros tonos menores, lúgubres, pero el final es un tono mayor que termina con alegría. Así termina este texto: hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel será restaurado a la comunión con Dios, a la bendición de Dios, y un día el pueblo de Israel sinceramente dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. No como aquel día que lo recibieron en Jerusalén. Ese día será en serio, será sincero. ¿Ha creído usted en Cristo? Dele gracias a Dios por haberle librado de juicio tan duro, tan severo como el que se menciona aquí. Y si no ha creído en Cristo, le invito a que lo piense, a que medite en la necesidad de un Salvador
porque aquí le acabo de describir 3 aspectos de ese juicio tan severo que va a enfrentar quien no crea en el Señor.